El Fondo de Cultura Económica y Gata Negra te invitan a la gran venta nocturna el jueves 31 de agosto. En la sucursal Juan José Arreola tendremos la charla Cine, Literatura y Terror Mexicanos con Abraham Castillo y Roberto Coria a las 21 horas. Consulta la cartelera en las redes del Fondo de Cultura y aprovecha los descuentos y regalos que hay para ti. Te esperamos. Pero qué maravilla estar en un recinto que lleve el nombre de un autor importantísimo para la literatura fantástica en México. Juan José Arreola tiene espléndidos cuentos y estar bajo su cobijo en este recinto, en estas cúpulas. Yo admiro y quiero muchísimo a Abraham Castillo desde hace muchísimos años. Nunca habíamos tenido la oportunidad de coincidir en una plática uno a uno. Siempre en las jornadas de literatura de horror que organizo con Vicente Quirarte todos los años en la Feria del Libro de Minería, Abraham es un invitado frecuente, pero nunca he interactuado con él en una plática uno a uno. Así que es un verdadero privilegio estar con él y con todos ustedes esta noche. Gracias a todo el fondo, saludos a las personas que nos están viendo a la distancia. Espero que se encuentren bien y qué gusto verte, querido Abraham. Muchísimas gracias, Roberto. Igual, gracias a todos. Y como dijo Roberto, estamos no solo en un recinto lleno de historia y de vibras, estamos en el centro de la Ciudad de México, sí, que creo que no hay un espacio por metro cuadrado más cargado de energías, historia y narraciones, ¿sí? ¿No? Entonces, bueno, aquí entre páginas, libros, historias y gente que le gusta consumir estas historias, creo que es un espacio muy agradable para que podamos charlar sobre la fantasía, el terror, nuestros miedos y luego cómo se van volcando estos en el arte y a veces cómo la literatura alimenta el cine, pero luego el cine como también alimenta la literatura y hay esta idea que queremos trabajar hoy también, como hay los vasos comunicantes. Antes pensábamos mucho que nada más eran los libros que le daban de comer al cine, pero ahora creo que esos roles se han invertido y creo que es muy interesante. Hay casos espléndidos y completamente significativos que hablan acerca de eso, porque cuando nos invitó Eduardo Penagos, Amaranta, otra vez gracias, cuando ellos nos hicieron la invitación para estar aquí con ustedes esta noche, la primera tentación fue hablar acerca de casos, de novelas, de cuentos escritos por autoras y autores mexicanos que han inspirado películas. Pero nos pusimos a pensar, también hay lo opuesto, hay casos de espléndidas películas mexicanas que han inspirado a autores de primera talla. Yo pienso concretamente en Bernardo Esquinca. Si no han leído a Bernardo Esquinca, deben de hacerlo en algún momento. Porque, por ejemplo, yo acabo de leer su más reciente novela que se llama Necropolitana. Debe de andar por aquí circulando. Pero concretamente hay muchísimas historias. Tiene una novela que se llama Toda la Sangre. Es una novela del año 2013, o sea, ya es una novela que está cumpliendo su primera década de vida, que él mismo lo dice abiertamente. Hay una película mexicana de 1939 que se llama El signo de la muerte, dirigida por Chano Grueta. La figura más notable, antes de que fuera una gran estrella, es Mario Moreno Cantinflas. Es el Cantinflas que yo tolero, no el Cantinflas puritano, el Cantinflas en el que se convirtió posteriormente. Pero es una película que es de las primeras cintas sonoras en México. Básicamente es la historia de un grupo que está intentando hacer rituales para hacer que los dioses primigenios, los dioses antiguos de aquí de México y concretamente en el centro histórico de la Ciudad de México, regresen a la vida a recuperar el terreno que han perdido. Entonces, Bernardo dice, esa es precisamente la película que de alguna manera detonó todo lo que yo desarrollé en esta novela que acabo de mencionar del año 2013. A mí me encanta esa historia. O por ejemplo, que acabo de leer Necropolitana de Bernardo. Qué maravilla. Y hay que dices,
cómo de pronto estas obras, 1939, sirve como un detonante para una obra del siglo XXI. Y digo, para los que tengan oportunidad de ver esa película, que aparte es rarísima, bizarra, porque son como dos películas en una. Por un lado hay esta parte de comedia disparatada, y que aparte van a ver, hay una escena de Cantinflas vestido como Carlota, que es muy divertida, y que él está aparte borracho, si no mal recuerdo, que es muy divertida, y sí que tiene ya nuestros tintes puritanos que luego tuvo. Pero aparte hay también toda una investigación. Imagínense, en 1939 una reportera del periódico que está buscando, que es la que está investigando estos crímenes, y que en el momento no le hacen caso y quieren que nada más escriba para la nota de sociales, y ella está haciendo todo por descubrir este crimen. Y Salvador Novo, si no mal recuerdo, es el que escribió, y Roberto Montenegro estaba haciendo la dirección de arte. Entonces son de estas películas donde se confluye pues la gran inteligencia mexicana en ese momento, y que pone esta semillita que luego agarra Bernardo Esquinca, y que creo que es fantástico también buscar dentro de nuestra historia, de cosas que son profundamente mexicanas, historias que podemos darle hacia afuera. Una de las cosas maravillosas del cine mexicano, que es una cosa que yo me he dedicado mucho a promover, el cine de terror mexicano, es tan particular, tan específico, y no se parece al de ningún otro país. Aunque hemos copiado algunas fórmulas o hemos tratado de hacer nuestras versiones, lo terminamos apoderando, y creo que se nos olvida de pronto la maravilla de lo que maneja, la locura que hemos podido expresar ahí, pero también que yo creo que es algo que debemos estar muy orgullosos, y tendemos luego como a verlo hacia abajo. Y en esto que estamos diciendo de autores que se están inspirando, hay una autora mexicana que ya vive en Canadá, Silvia Moreno García, que es una autora, tiene 9 novelas, y tiene un par de ellas que están basadas en películas. Tiene uno que se llama Gótico, que básicamente es su carta de amor a Carlos Enrique Taboada. Me imagino que se han de acordar de Veneno para las Hadas, Hasta el viento tiene miedo. Toda esta novela está basada en estas películas. Y luego acaba de sacar una novela que se llama Nitrato de Plata, que es sobre una película maldita de Abel Urueta, que es un personaje que ella se inventa como homenaje a Abel Salazar, uno de nuestros grandes pilares del cine de terror mexicano. A la mayoría de ustedes lo han de recordar por Los Tres García, pero él fue el primer productor que le dio posibilidades al terror en este país con El Vampiro en 1958. Y luego Chano Urueta, que fue el director, exactamente, él fue el que hizo El Vampiro. Y luego él hizo El Varón del Terror. Aquí estamos, la nobleza del terror de los 50s en México. Pero entonces imagínense, esta autora toma personajes mexicanos, personajes de películas mexicanas, y empieza a hacer estas novelas, pero lo más curioso es que son novelas que ella escribe ya en inglés. Y a mí me parece fantástico, porque ellas son de las primeras autoras que empezó a meter cosas profundamente mexicanas dentro ya un espectro anglosajón, donde también invita a todo ese público que no conoce de primera mano estas cosas mexicanas para que se adentre en ese ámbito. A mí me pareció fantástico que uno lo conoce de primera mano y dices, wow, gente que ya vive fuera de México está usando esto como punto de partida y como inspiración, que a mí me hace pensar, ¿por qué no vemos también nuestras películas con ese gusto y con esa capacidad para detonar lo que hoy podríamos hacer? Y fíjate que, está muy bien aprovechar todo ese nacionalismo, a veces exacerbado, a veces recalcitrante para muchos, pero revalorarlo. Tengamos como pretexto que estamos prácticamente en el inicio del mes patrio, para utilizarlo como una excusa para acercarnos hacia estas películas. No es gratuito que nos hayamos puesto nuestras playeras de buenos nerds, de buenos estudiosos, de buenos amantes del cine de horror nacional, pero es cierto todo lo que tú dijiste. La figura de Abel Salazar, no hay que quedarnos únicamente cuando salía en esas cintas con Sara García. Es una persona que más allá de ver el terror como una posibilidad económicamente redituable, el hombre verdaderamente creía en esto. Y solamente tenemos que echarle un ojo a todas las películas que produjo en su casa, que se llamaba ABSA, Abel Salazar S.A. Todas esas películas
verdaderamente yo diría que son importantísimas. Si tratamos de estudiar y si tratamos de rastrear los orígenes, los cimientos del cine de horror en México como gran industria, tenemos que agradecerle profundamente a Abel Salazar. No es gratuito que hayamos escogido a dos de sus cintas, como El Varón del Terror, donde Abel Salazar, él mismo, él es el productor, pero también es el protagonista. Él hace de un alquimista, de un hechicero, de un cuate que quema la Santa Inquisición en México por brujo. Y él dice justamente en la pira donde está ardiendo, voy a regresar para vengarme 200 o 500, 400 años más tarde. Yo digo, ¿por qué no escoger un siglo más tarde? ¿Por qué no decir el año que entra, regreso a vengarme? ¿Por qué escoger 400 años para hacerlo? Y el hombre regresa para cobrar venganza sobre todos los descendientes de ese tribunal de la Santa Inquisición que lo condenó a arder en la hoguera. Y yo digo, ahí viene, los hijos son responsables de los pecados de los padres. Pobres de los hijos, no tenían ninguna culpa de lo que hicieron sus ancestros. O El vampiro con Germán Robles, una película de 1957. No es una adaptación de Drácula como muchos aseguran, pero la interpretación que hizo el maravilloso Germán Robles como el Conde Labud, como ese vampiro, es de las primeras ocasiones que en pantalla grande vemos a un vampiro que saca los colmillos, un vampiro que le hinca la mordida en el cuello a su víctima en turno. Y yo me acuerdo mucho cómo lo decía Germán Robles, con esa maravillosa voz que tenía, esa voz penetrante. Él decía, yo lo que quería era ser un vampiro cachondo. Permanece la secuela del vampiro, que se llamó El ataúd del vampiro y que fue filmada inmediatamente después de que terminó de hacerse la primera, que fue en 1957. Abel Salazar le dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer una tercera parte del vampiro. Ya esa es una historia que ya nos platicarás en el futuro desde las bóvedas de Alameda Films. Pero me acuerdo que Germán Robles, cuando narraba que Abel Salazar le hizo la propuesta, Germán Robles, ya encasillado de alguna manera en el papel de vampiro, él mismo decía, es que nadie va a querer o nadie va a creer que María Félix esté besando a Abel Salazar, perdón, a Germán Robles. Él decía que las personas que vieran eso en cualquier momento pensaban que iba a sacar los colmillos y que se le iba a ir a María Félix al cuello. Y él decía que él se negó rotundamente a hacer esa tercera parte, que cuando Abel Salazar le dijo, oye, hagámosla, Germán Robles le respondió, la tercera parte, la va a hacer tu madre. Eso es lo que decía el hombre, todo encantador y toda una maravilla de Germán Robles. Pero es también tremendo cómo pues fue un personaje que estuvo con él, ¿no? A partir de ese momento, también el poder del cine, ¿no? De manejar. Y eso que dice Roberto sobre el primer vampiro en México que usa los dientes. Si ustedes se fijan en el famosísimo Drácula de Bela Lugosi, véanlo otra vez, nunca le van a ver los colmillos. Es fantástico. Es el tercero en la historia del cine de Germán Robles, que el Conde Labud, que saca los dientes. Nada más antes habían sido los alemanes con Nosferatu y los turcos con Drácula en Estambul. 1922, 1953 y luego México 1957. Creo que es fantástico. Y les digo, son esas cosas también que si empezamos a escudriñar dentro de la historia del cine mexicano de terror, esta cantidad de joyas y cosas importantes. Por ejemplo, el mito de La Llorona, que es una cosa que hemos estado, creo que todos lo conocemos, lo hemos escuchado desde chiquitos, pero el cine de terror mexicano comenzó de la mano de La Llorona. En 1933, la primera adaptación de La Llorona aparece en cine, cuando el cine mexicano estaba en su infancia. A mí me parece fantástico. Y de ahí al siglo XX se hicieron, creo que, 8 adaptaciones, antes de que viéramos cosas como Las Lloronas, Kilómetro 31. En fin, son de estos también mitos que
que están alrededor de nosotros, pero que se van reinventando y que el cine sirve para darles nueva vida, llevarlo a nuevas generaciones y al mismo tiempo recordarnos de estas historias que no podemos, que no se van. Hablamos hoy día de la problemas sociales, feminicidios, problemas entre cómo nos llevamos hombres con mujeres. Todas esas cosas están en la historia de La Llorona, por ejemplo, ¿no? Y siguen siendo vigentes. ¿Qué dice eso de nosotros? Estamos en ciclos donde repetimos una y otra vez. Tal vez somos más y ahora nos damos cuenta más de las cosas y nos parece terrible, pero las mismas barbaridades siguen pasando. Y también esta cosa creo que es importantísima de las historias de terror, las historias fantásticas, que nos sirven para abordar pues el horror que luego vivimos en la realidad y tratar de darle algún tipo de explicación. Que a mí esa es una cosa que me parece fantástica, que la ficción nos dé ese espacio para poder digerirlo, para poder tratar de entenderlo, darle una estructura, y llegan estos autores, los cineastas, los escritores que usan estas emociones que están ahí, ¿no? Y que creo que todos podemos sentir, y también por eso a los que nos gusta el terror podemos recurrir a ellas para no sentirnos tan solos, para sentirnos que tiene algo de orden en la vida que a veces seguramente les ha pasado, no lo sentimos, y creo que es fantástico. Yo sí los invito a que también busquen, así como buscan en los libros, busquen cine mexicano clásico y se van a dar una gran sorpresa. Porque sí hay cosas de que a veces los efectos no son lo máximo, sí se ven los hilos, pero les voy a decir una cosa. Si buscan las películas americanas de esa época, las películas japonesas de esa época, también se ven los hilos. No crean que ellos tenían mejor tecnología de cine. Ajá. También la tenían. Pasa que creo que aquí teníamos un desperpento todavía un poquito más desatado y menos pena nos daba de que se viera. Y también la combinación con la cosa de los luchadores, que sí elevó todo a una cosa, y que también se volvió material de exportación, porque puede no gustar, sí o no gustarnos la lucha libre, pero esa mezcla de el terror con luchadores es una cosa que se volvió portentosa en todo el mundo y que es muy celebrado. Yo a la fecha le celebro mucho eso siempre a los luchadores, aunque yo particularmente no soy fan de la lucha libre, pero creo que es fantástico lo que hicieron por elevar el cine mexicano y darle una identidad muy particular. Y sobre todo una autenticidad honesta. Son, como dices, películas que no se detienen en pensar, que no tienen tantos recursos cinematográficos, no tienen tanta producción, no tienen todo el acceso a ese alarde tecnológico que se tiene en Hollywood o en algunos otros cines. Son películas completamente honestas, hechas con los mínimos recursos. Hay ocasiones en que yo he visto películas de horror mexicano que pienso, invirtieron más en tener a Carlos López Moctezuma, por ejemplo, que ahí se fueron todos sus recursos pagando su sueldo, pero son películas completamente honestas. Tú lo dices ahorita, películas de luchadores, películas del Santo contra las mujeres vampiro es una estupenda película, o Santo contra las lobas, pensando en ese acercamiento. Tienen un gran respeto por figuras que forman parte integral de un folclore que no solamente vive aquí en México. O sea, las historias en provincias sobre nahuales, sobre la transformación de hechiceros en animales, sobre la transformación de personas en lobos, están muy arraigadas. Pero Santo contra las lobas retoma todo eso desde su prólogo y lo hace de una gran manera, de una forma completamente honesta. Aunque hay cuestiones, cuando en el principio de Santo contra las lobas le dice se me olvidó el nombre de el protagonista el señor Harker. Bueno, que le dice, le dice, ¿hombre es lobo? ¿Cómo hombre es lobo? Dice el Santo. Y yo digo, no juegues, Santo. Has peleado contra vampiros, has peleado contra extraterrestres. ¿Cómo te niegas a la existencia de hombres lobo? ¿Qué te pasa por esa cabeza, Santo? Además, esas líneas que tiene, cuando alguien se acerca, más bien cuando el Santo se aproxima a una persona, que el señorcito
como que se asusta de ver a este cuate tosco con su máscara de plata, esas líneas que tiene, no se preocupe, no se preocupe, esta máscara está al servicio de la justicia. Dices, wow, o sea, qué buenas frases tienen esas cintas. Pero hay toda una gran cantidad de historias en México, en el folclore de nuestra tierra, que yo creo que todavía no se han explotado, Abraham. Porque tú bien dices, el mito de la Llorona, pero por ejemplo, los mitos de los nahuales, son cosas que no se han explorado. Y que justamente es tan rica nuestra cultura, y creo que lo que hace falta es pues también productores que se lancen a explotarlo más. Ahorita hay una línea dentro del terror que es como el famoso folk horror, ¿no? Todo esto que es alrededor del folclore muy específico de cada país, que está agarrando mucha fuerza. Y yo creo que ahorita vamos a ver cada vez más nuevas historias que están alrededor. Seguramente vieron Huesera, o si no han visto Huesera, les recomiendo mucho que vean Huesera, que empieza a tomar esas pequeñas idiosincrasias vistas de otro punto de vista, y cómo, les digo, estas historias, estos personajes, estos ritos que nos pueden abrir puntos de vista nuevos, son importantísimos, y siempre como punto de conexión a nuestra idiosincrasia, porque nosotros, les digo, luego hay esta cosa que estas películas las hemos visto desde pequeños, las vimos en la tele, y las tenemos tan cerca que a veces creo que las vemos para abajo, las damos ya por hechas. A mí me costó, a mí me da mucho, me fascina cuando veo fuera de México, luego el respeto que se le tienen a este tipo de historias que no se le tienen aquí en México. Hay una anécdota, ahorita que estabas platicando del santo, hay una anécdota muy linda. En los 70s viene una delegación china a México, que fue de las primeras veces que venía el gobierno chino y que se estaba haciendo como intercambio comercial y cultural con China. Y parte de ese intercambio piden que les hagan una selección el gobierno mexicano de películas. Y entonces, pues llega la lista de películas y los chinos estaban de, no, esta lista está mal. Y los mexicanos, ¿cómo que está mal? Dicen, no viene nada del santo. Y los de aquí en México dijeron, pero ¿cómo que quieren algo del santo? Y dicen, no, es importantísimo. Claro. Nosotros tenemos muy claro que la lucha del bien y el mal en este país está definida por el santo. Y los oficiales culturales se quedaron así de, pues hay que poner una. Tristemente no sé cuál fue la que le pusieron en el paquete a los chinos, pero a mí me parece fantástica esa anécdota, porque imagínense los chinos que llegan a tratar de entender la idiosincrasia mexicana, pero entre las pocas cosas que tenían muy claras es que el santo era parte de esa idiosincrasia. Y les digo, se nos olvida parte de eso. Entonces, si hay un respeto que tienen allá afuera sobre este tipo de trabajo, que creo que a veces nos falta verlo, y por eso yo siempre invito a la gente a que revisite estas películas, que las vean con otros ojos, porque creo que la mayoría tienen prejuicios, tienen recuerdo de lo que les dijeron, o si cuando las vieron y las compararon con las de ahora, pues claro que se van a ver distintas, pero todas las películas se ven distintas si comparas lo que sean en 1950 y algo con lo de 2000 y tantos, ¿no? Creo que es importante tener esa distinción, tomarlo en eso, y que también en el mundo de la fantasía, en el mundo de los sueños, creo que debe imperar la ilusión, ¿no? Y a veces tenemos ya un poquito la deformación de que, como sabemos que todo se puede hacer ahora con las computadoras, queremos ver que sea realista. Y la fantasía no tiene que ser realista, es una cuestión de ilusión, de que nos pueda llevar a otros mundos, a otras dimensiones. Es una cuestión de creer para ver. Esto no se trata de ver para creer. Se trata de creer para ver. Esa frase la tomé de El Orfanato, esta película de Juan Antonio Bayona, producida por Guillermo del Toro. Pero ahorita que hablas acerca de anécdotas importantísimas, porque el santo es una de las grandes figuras populares que nos ha legado no solamente la lucha libre, sino el cine nacional. Yo me acuerdo hace algunos años, Álvaro Curiel, el cineasta, que es nieto del grandioso Federico Curiel Pichirilo, que dirigió muchas películas del santo, no de mis películas favoritas, pero películas verdaderamente legendarias. Él me platicó la anécdota de que hubo una ocasión en que el santo, o sea, ataviado obviamente con su máscara, pero con su traje, salió camino al estudio para grabar, para filmar película,
pero antes el hombre dijo, voy a pasar al banco a hacer un depósito. Entonces que el santo se bajó de su coche, que entró a la sucursal bancaria y que para su sorpresa todo el mundo estaba tirado en el suelo boca abajo. Y eso, había un asalto en progreso. Entonces dice que de repente se dio cuenta que los únicos que estaban de pie eran 4 tipos armados, 4 tipos con pistolas. Entonces dice que en cuanto lo vieron entrar, que los cuates se quedaron completamente lívidos. Wow. Y que lo que hicieron fue aventar sus pistolas y decir, perdónanos, santos, perdón, santo, y que se fueron corriendo los cuates todos despavoridos. Ahí está el poder de esas imágenes, ahí está el poder de esas figuras en nuestro imaginario popular. O sea, en este momento me resultaría muy difícil pensar que un comando de sujetos armados tuvieran el cuidado, el respeto de detenerse ante una figura de ese tamaño. Imagínense esos ladrones. Yo creo que pensaron que el santo se les iba a lanzar, les iba a aplicar la huracarrana, que los iba a tirar o algo por el estilo. El valor también de la creencia, ¿no? Y también una cosa de que el cine siempre eleva estos mitos. Yo creo que hace que cosas que pueden parecer ingenuas, tontas, se eleven a mitos, ¿no? Y claro, nosotros los vemos pequeños, los vemos en la pantalla grande y cambia la cosa. Aquí sí quiero hacer si han visto estas películas en la tele, si alguna vez tienen capacidad o tienen la oportunidad de ir a verlas al cine, véanla, porque sí hay una cosa en ver estas películas, estas historias en esa pantallota. Sí hay también una cosa de la ilusión crece, ¿no? Creo que eso es una cosa muy importante sobre todo que se está perdiendo ahora, ¿no? Por toda esta cosa de que estamos acostumbrados a ver las cosas en nuestra casa, en nuestra televisión. Sí crecen y pues es un poquito lo mismo. No es lo mismo ver esto que lo están viendo ahorita a través de que lo están transmitiendo, a verlo aquí en este espacio. Estamos compartiendo todos. También hay una idea de cuando compartimos las historias con gente en un mismo espacio y en un cine, piensen, estamos teniendo una experiencia comunitaria frente a una pantalla con gente que no conocemos, pero todos estamos sintiendo lo mismo, se vuelve mágico y sí sentimos una cosa como de comunidad, de compartir, y que creo que es también muy básico. Hay gente que ha dicho que esta idea de ir al cine nos remite a cuando estábamos en la época de las cavernas y estábamos platicando historias frente al fuego. Si se piensan, pues el fuego, la luz, el proyector, se repiten y puede parecer, les digo, ingenuo, pero sí son cosas que no hemos perdido y que es bien importante mantenerlo. Ahora que estuvimos encerrados durante la pandemia, creo que todos extrañamos justamente eso, y por eso este tipo de situaciones son mágicas, porque nos podemos ver los unos a los otros, interactuar y de pronto sentir y empezar a generarnos historias, ideas, cada quien, o de pronto decir, debería yo tratar esto, nos acordamos de que mi abuelita me puso tal película, etc. Eso es bien importante, ¿no? Y les digo, creo que todo esto detona. Y regresando, el cine y la literatura, cómo son vasos comunicantes de ida y de regreso. De regreso. Y yo espero que también haya, ahora sí, no solo Bernardo Esquinca, pero muchos otros autores empiezan a ver esta capacidad de poder adaptar, ¿no? Historias y poderlas llevar. Aquí hay muchísimos libros que creo que deberían, ¿no? Grandes títulos del Fondo de Cultura Económica, que creo que son oasis para poder hacer adaptaciones. Fíjate que precisamente pensaba en eso ahorita que estaba en la sala anexa, en la sala contigua, perdón, en el librero de literatura de horror, de literatura de terror. Que ese es todo un dilema, el uso de los calificativos terror, horror. Ese es otro tema que podemos platicar ampliamente en otro momento. Pero lo que me gusta de estas historias es que yo las veo como una especie de catarsis, una especie de oasis para lo que estamos viviendo todos los días. Yo sé que en esa estantería de libros, todos esos monstruos, todos esos fantasmas, esos zombies, las brujas, esos hombres lobos, ahí se van a quedar y no me van a lastimar, no me van a hacer nada. En cambio,
si yo salgo a la calle, un cuate con una pistola me puede querer quitar mi vehículo, me puede querer quitar mi cartera. O sea, yo sostengo eso. El horror de la ficción siempre va a ser mejor que el horror de la realidad. Allá afuera corro un riesgo real y la literatura me parece me permite acercarme a todas esas zonas oscuras que forman parte del alma humana. Como dices, el cine es una experiencia colectiva. A mí me gusta por eso, recientemente, que digo, aquí vale la pena y conste que no es la intención, todo lo que estás haciendo, Abraham, con Alameda Films, rescatando esas películas clásicas de horror con la intención de verlas en pantalla grande. Hubo un ciclo de cine donde recuperó muchos de esos títulos que yo jamás había visto en pantalla grande. O sea, yo nunca había visto El vampiro con Germán Robles en una sala de cine. Entonces, es un ejercicio de imaginación, de ponerte en los zapatos de todas esas personas que en 1957 fueron encantados a las salas de cine para ver una película como El vampiro o El ataúd del vampiro. Y lo que deben de haber sentido al contemplar en pantalla grande a ese señor maravilloso transformándose en vampiro y andar correteando a la víctima en turno. Esa experiencia nos permite recuperar la infancia a voluntad. Nos permite recordar mejores momentos más sencillos. Yo algunas de las partes más gratas que recuerdo de cuando era niño es ver películas o ver series de televisión viejas con mi madre o con mi abuelo. Eso es, de alguna manera, nos permiten remitirnos a ese entonces. Esto es una especie de máquina del tiempo. Totalmente. Nos permite soñar despiertos, nos permiten evocar esos momentos donde todo era más sencillo y donde todo era mejor de alguna manera. Y también una cosa que dices, la de las máquinas del tiempo. Poder ver estas películas nos enseña cómo era México en esos momentos. Se vuelven retratos también y de alguna manera pues también las modas, las idiosincrasias, cómo se representaban ciertas cosas, desde cómo se filmaban los besos, los cortejos, cómo se veía la violencia. Y eso creo que es muy interesante porque también se vuelven estos documentos históricos que nos transportan a cómo se vuelve ese momento. Y aunque el cine no es un documento histórico aceptado porque siempre está ficción, esto se arma, creo que a veces tienen un poder más grande que la misma historia. Es muy curioso y es obviamente muy debatible. Si hay historiadores aquí, seguro me quieren echar ya las lanzas, pero a mí me parece que es una cosa con la que tenemos que convivir también. Muchas veces hay gente que se acuerda más de la historia que vieron en el cine sobre algún periodo histórico que tal vez lo que aprendieron en la escuela sobre ese periodo. Y eso es fascinante también. Les digo, el poder del cine en dejarnos imágenes y dejarnos narrativas tan claras es tremendo. Y por eso también es creo que muy interesante que no olvidemos de ver cine mexicano, porque qué mejor que ver nuestras historias a través de pues, nuestros propios ojos, nuestros propios cineastas, que sí, la verdad es muy distinto. Yo sí creo que yo no tengo nada, me encanta el cine de otros países y todo, pero creo que hay una cosa muy interesante de entendernos y de vernos en el espejo en las películas mexicanas, que a veces se nos olvida o a veces le tenemos tirria, y no debemos olvidar que hay de todo, porque pronto es que el cine mexicano nada más es de esta manera, o nada más hacen de este sabor. Hay de todos colores y sabores. Así como vienen ustedes a la librería y se ponen a buscar en todos los estantes, arriba, abajo y en las esquinas, y van a encontrar sorpresas, yo les diría, hagan lo mismo con el cine mexicano. Porque no solamente el de ahorita, sino el de antaño, van a encontrar joyas y grandes historias y se van a sorprender. También lo que hacían, hay una de las aventuras estas que he estado haciendo yo de recuperación de cine mexicano. A mí me da mucha emoción de pronto encontrarme gente que ahora yo considero mis héroes, de decir, wow, ¿cómo puede ser que en el 58 o en el 62 estaban haciendo estas cosas tan fantásticas que siento que de pronto nadie lo está haciendo ahorita?
¿no? Y que lograron hacer cosas de las cuales yo me siento orgulloso y que podemos, que se vuelven materiales de exportación. El año pasado hubo un ciclo en el Museo de la Academia, los que dan los Óscares, donde se reconoció el cine de terror mexicano, que a mí me parece, y le dieron un respeto y una difusión a películas que les digo, aquí de pronto las consideran de risa. Yo en algunos archivos me decían, ¿cómo que esa película? Y yo les decía, sí, esa es la película que queremos. Y creo que eso es muy importante también, valorar lo que tenemos acá y que luego no se pierdan, que se pierdan en el olvido. Y es completamente justo decir que tú estuviste detrás de esa experiencia en el Museo de los Óscares, en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias. El haber podido proyectar esas películas clásicas y que muchas personas aquí en México no dan un centavo por ellas, el haberlas podido revalorar, el haberlas podido presentar en pantalla grande ante ese público diferente, en ese público que la vio con otros ojos, qué maravilla. Eso es un gran trabajo de rescate antropológico del cine nacional. Qué bueno que tuviste la oportunidad de presentarle estas cintas a una audiencia nueva. Ahora vas a tener la oportunidad de hacerlo en Francia y más los países que se dejen, porque yo pienso que culturalmente hablando hablan acerca de nuestro país, hablan acerca de un periodo histórico del cual tenemos que sentirnos profundamente orgullosos. No quedarnos con esa etiqueta, dentro de ese grupo de personas que le ponen una etiqueta y que lo ven como algo inferior, como un producto vacío, como un producto inservible, como un producto que no es capaz de representarnos a nivel mundial. Y yo creo que sí esto debe de ser. Debemos de sentirnos profundamente orgullosos de todas las manifestaciones culturales porque hablan acerca de momentos históricos concretos de nuestro país y hay que estar profundamente orgullosos de ello, de que lleguen a otros lugares. Y sobre todo no olvidar que las películas de terror creo que tienen una particularidad muy interesante. Reflejan los miedos, las angustias y de épocas muy particulares y se vuelven espejos. Y retomando esto que yo les decía, son fotografías, postales del pasado, ¿no? ¿Qué reflejan eso? ¿No? ¿Por qué estábamos preocupados con esas cosas? Y ahorita nos podemos empezar a hacer 1001 historias de qué significaba y todo, pero ya quedaron. Y eso creo que poderlo revisitar hoy día es fantástico para poder entender un poquito y podernos inspirar para seguir en este camino y tratar de entendernos quiénes somos ahora, sobre todo en este momento que literal están de terror, ¿no? Sí. No sé cómo andemos de tiempo, no sé si abrimos el espacio para si alguien quiere preguntar algo, si alguien quiere compartir sobre su película favorita de cine de horror mexicano o sobre su historia favorita. Creo que es el momento de hacerlo, así que si quieren, si alguien quiere compartir, nos podría... Bueno, no es una anécdota. Mi mamá recibió a unos señores de Sudáfrica y entonces él nos dijo que el santo tenía ya sus admiradores y tenían una estatua de él. O sea, para mí fue muy sorprendente. Eso fue en el 86, fue el campeonato de fútbol. Sí. Sí. Porque el señor era fanático del fútbol, entonces vino a eso y eso nos comentó. A mí me pareció fantástico, ¿no? Claro. Bueno, se los digo porque pues ustedes que andan en una anécdota más. Muchas gracias. ¿Alguien quiere? Muchísimas gracias. Pasamos un micrófono si quieren Sí, y si quieres, acá compartimos. Acá compartimos Claro, alguien más que quiera dar su opinión o que hable de los muñecos asesinos. ¿No? Sí, no, bueno, por ejemplo, los muñecos infernales que acabas de decir, que por ejemplo, que ahorita que está tan de moda Megan, Annabelle y Chucky, pues en 1962 los muñecos infernales arrancaron aquí en México. Y había habido solamente una película americana que había manejado un poquito ese concepto, pero la que creo que lo hace de manera más específica fue esta de Muñecos Infernales, y hasta el mismísimo Tim Burton dice que esa película es de las pesadillas más grandes que le causó en su infancia. Entonces sí, no hay que olvidar el gran peso que dejan estas películas. Mucho antes de Chucky y todo. Sí. completamente de acuerdo. Adelante, ¿alguien más quiere comentar? Maki, por favor. La película
El escapulario. Ah. Preciosa, de 1978, de un director veracruzano, Servando González. Servando González. Búsquenla, véanla. Es una gran película. Una gran película de miedo, de terror, muy, muy bonita. La gran maravilla de películas como estas es que tenemos de alguna manera alcance. Si no tienen de esos canales de televisión de paga como el canal de película o el de cine nacional, bueno, pueden verla en muchos lugares. Si no la encuentran fácilmente, muchas se encuentran en internet. No es promover ver películas de manera ilegal en absoluto, pero hay ocasiones en que solamente tenemos posibilidad de verla así. El Escapulario es una película maravillosa de 1968 que tiene algunos de los momentos más terroríficos que yo recuerdo, y pensando en esos vasos comunicantes entre la literatura y el cine, el guión que escribe Servando González para El Escapulario abreva completamente un cuento que se llama Lanchitas, de José María Roa Bárcena. Y es una historia maravillosa. Un sacerdote que llega a tomarle, a darle la confesión, los santos óleos, a un cuate moribundo, a una persona moribunda, y que se encuentra de pronto envuelto en toda una historia de aparecidos y fantasmas. Si no han visto El Escapulario, verdaderamente se le están perdiendo. Tienen que encontrarla en algún momento. De nada, Maki. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? ¿O pasamos a la...? Ah, perfecto. Hola, nada más quiero decirles que mi película favorita es El libro en la piedra. El libro de piedra. Hugo es lo que más da miedo. La tía Alejandra, Más negro que la noche. Bien. Veneno para las hadas. Bien. Y véanlas, están más padres. Sí, ¿no? Y en esa nota, te digo, creo que todos tenemos por ciertas épocas, ciertas películas que nos marcaron y que dejan huella, y creo que lo increíble es que siguen funcionando, porque las ves hoy día, Siempre me gusta. pero aparte siguen, creo que no han perdido su poder, ¿no? Taboada, digo, creo que es uno de los... Hay mucha gente que dice, sí, Taboada, pero claro, este señor hizo muchísimas películas, pero hizo 4 de las películas de terror, yo creo que más importantes que se hicieron en este país, y que lo más lindo es que no son los efectos especiales, es que sí logra que creas lo que decíamos de la ilusión, de que sientes que está el fantasma, ¿no? Y que no son los efectos especiales, es mucho la atmósfera y crear todo un ambiente para que existan, ¿no? Y perdón, en la nota de lo que decía Roberto, cualquiera que sean los canales a los que tengan acceso, una de las cosas interesantes ahorita de todas las plataformas digitales es que muchísimas películas entraron en los catálogos. Si tienen Tubi, Claro Video, de película, mismo ViX, todos los catálogos de estas compañías están llenos. Yo sí les decía, así como se ponen a curiosear los miles de películas y series nuevas, dense una vuelta en la sección de películas mexicanas y se van a sorprender. Denle oportunidad. Van a ver, si se encuentran cosas como El espejo de la bruja, La maldición de la Llorona, El mismo escapulario, El varón del terror, Misterios de ultratumba, se van a llevar una sorpresa. Se van a llevar una sorpresa, y también para que vean, que todos estos que les dije son películas en blanco y negro, que son hermosísimas. Creo que de la más alta calidad en ese momento a nivel cinematográfico, y también se van a encontrar cosas chuscas, así jaladísimas de los pelos, como El varón del terror, porque hace rato que dijo Roberto de que venía se tardó 400 años en llegar el varón, venía a bordo de un cometa, que el cometa claramente es una piedra de cartón, que ves que cae con un hilote, etcétera. Y es parte de toda esta ilusión y de parte de este delirio, ¿no? Que yo también es una cosa, estas películas también son delirantes, y a veces sí, creo que la risa y el terror están juntos. No se nos puede olvidar que la comedia y el terror vienen de la mano, porque son también de esas emociones, de esas tipo de historias de que cuando funcionan, tu cuerpo no tiene control. Cuando te ríes o cuando tienes miedo, gritas, te escondes, te estás riendo, lloras. Son reacciones físicas que no podemos controlar, y cuando una película te hace hacer eso para un lado, para el otro o al mismo tiempo, lo están haciendo muy bien. Y referente a eso,
pensando en El Varón del Terror, es una de las películas que yo recuerdo más gratamente de cuando era niño. Este cuate, este hechicero que regresa a vengarse, se convierte en un monstruo horrible que se alimenta de cerebros humanos. Entonces, tiene grandes momentos de comedia. David Silva y Federico Curiel, el propio Pichirilo, son dos policías que están investigando los homicidios. Entonces, se da el tiempo la película de hacer la gracejada, de que los dos hombres van a cenar, y justo cuando están hablando de que acaban de encontrar un cadáver al cual le quitaron el cerebro, llega en ese momento la mesera: aquí están sus tacos de seso, señor. Entonces, en contraste, hay momentos gloriosos cuando en el desenlace, cuando el malo ya está a punto, el monstruo, de hacer de las suyas, que llegan David Silva, estos dos policías, con lanzallamas. Llegan con lanzallamas, así como me recuerdan muchísimo a los cazafantasmas, a echarse al malo a fuego completamente. Tiene momentos muy divertidos. Hombre, pues qué referencias, tienen todo un bagaje, llevan consigo, impresionante. Muchísimas gracias. Gracias. La gente que está aquí escuchándolos va a irse a su casa con grandes tareas por llevar a cabo, a buscar, porque además antes veíamos muchas películas de antes, es decir, viejas, en la tele, y ahora ya casi no transmiten, ¿no? Yo extraño ver esas transmisiones, pero bueno, ni hablar, hay otras maneras de acceder a ellas, y les agradecemos mucho a Abraham y Roberto. Gracias por estar aquí, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Un placer escucharlos. Toda una erudición del cine y del género. Entonces, pues muy complacidos. Lamentablemente ya es hora de cerrar la tienda, así es que